Escándalo, tragedia y humanidad. El último capítulo en la vida de Miriam Hernández. En el firmamento de la música latina, pocas voces han brillado con tanto fulgor como la de Miriam Hernández. Su timbre inconfundible, su capacidad para desnudar el alma a través de cada balada, la convirtieron en un ícono no solo en Chile, su tierra natal, sino en todo el mundo hispanohablante. Pero hoy, esa misma voz que marcó generaciones enteras se apaga lentamente en un silencio desgarrador. Lo que comenzó como una discreta ausencia de los escenarios se ha transformado en las últimas semanas en una noticia que ha estremecido al mundo del espectáculo. Miriam está viviendo los que podrían ser los últimos días de su vida, víctima de un cáncer de piel que ha avanzado sin tregua, un diagnóstico devastador que marcó un antes y un después. La historia comenzó en silencio, como lo hacen muchas tragedias. Durante meses, Miriam guardó su dolor en privado. Cercanos revelan que fue hace más de un año cuando la artista recibió el diagnóstico: melanoma maligno, una de las formas más agresivas del cáncer de piel. En un primer momento decidió enfrentar la enfermedad con la misma dignidad con la que ha enfrentado todos los desafíos de su vida artística. Alejada de los reflectores, evitó declaraciones, entrevistas y especulaciones. Se aferró a su familia, a su fe, a los recuerdos de los escenarios y al amor inconmensurable de sus seguidores. La familia, su bastión de fuerza, y ahora de despedida fuentes cercanas a su entorno, han confirmado que el deterioro de su salud en las últimas semanas ha sido alarmante. El silencio de su entorno, que hasta hace poco alimentaba rumores, ha sido finalmente roto por un dato demoledor. Los médicos han aconsejado a la familia que se prepare para lo peor. El círculo íntimo de Miriam, profundamente afectado, ha optado por mantenerse en una especie de vigilia permanente, acompañando a la artista en este tramo final con el respeto, el amor y la discreción que ella siempre supo cultivar. Su esposo, su hijo, amigos cercanos, todos han decidido apartarse del ruido mediático para vivir este proceso desde lo más íntimo, donde las cámaras no alcanzan. En sus redes sociales, el silencio habla más fuerte que 1000 palabras. No hay comunicados oficiales, pero los mensajes de amor de sus fans se multiplican minuto a minuto, como un último aplauso que no quiere cesar. Una vida marcada por la pasión, la entrega y el amor al arte. Miriam no solo es una cantante, es una narradora de emociones. Desde que irrumpió en la escena musical en los años 80, no hizo otra cosa que entregarse por completo a su arte. Su éxito fue fulminante, pero no gratuito. Lo construyó con trabajo, con perseverancia, con una voz privilegiada y con una sensibilidad que pocas veces se repite. Éxitos como El hombre que yo amo, Herida o Mío no son solo canciones, son himnos generacionales. Y no es exageración decir que su voz se convirtió en la banda sonora de millones de historias de amor, de desamor, de esperanza y de consuelo. Su impacto fue tan profundo que, aún hoy, sus letras siguen resonando con fuerza entre jóvenes y adultos por igual. Pero ahora esa voz, esa herramienta sagrada con la que conquistó al mundo, se ha reducido a susurros apenas audibles. Y duele. Porque no estamos hablando solo de una artista, sino de un símbolo cultural. La crueldad de una enfermedad que no distingue leyendas. El melanoma no perdona, es un enemigo silencioso, traicionero, que muchas veces avanza cuando ya es tarde para detenerlo. En el caso de Miriam, la enfermedad avanzó con una rapidez devastadora. Los tratamientos, los cuidados paliativos y las esperanzas depositadas en avances médicos no lograron frenar el curso fatal. Hoy, la batalla parece estar llegando a su fin, y quienes la rodean lo saben. Aún así, el legado de esta mujer incansable no se apagará con su partida. El cáncer se lleva cuerpos, sí, pero no puede borrar lo que una artista como Miriam Hernández sembró durante décadas. Ella seguirá viva en cada nota, en cada letra, en cada lágrima que se desliza al recordar sus melodías. El silencio que lo dice todo. Curiosamente, en un mundo donde los escándalos suelen ocupar los titulares, la historia de Miriam nos devuelve a la esencia más pura de la humanidad: la fragilidad. No hay paparazzis siguiendo su ambulancia.
No hay cámaras invadiendo su habitación. Hay, en cambio, un silencio colectivo. Uno que habla del respeto que su figura impone. Un silencio lleno de oraciones, de canciones compartidas, de homenajes espontáneos. Se dice que los grandes artistas nunca mueren, que trascienden más allá del tiempo. Y Miriam Hernández es, sin lugar a duda, una de esas artistas. Porque aunque su cuerpo esté cansado, aunque su voz se quiebre, su música seguirá hablando por ella, eternamente. ¿Qué nos deja su historia? Más allá del drama, más allá del dolor, la historia de Miriam Hernández es también una lección. Nos recuerda la importancia de vivir con pasión, de no guardar nada, de amar con intensidad y de dejar huella. En un tiempo donde todo es fugaz, ella eligió la permanencia y la logró. No solo por sus éxitos, sino por la autenticidad con la que caminó cada paso. Ahora el mundo espera. Tal vez un milagro, tal vez una despedida serena. Pero lo cierto es que, pase lo que pase, Miriam ya ha ganado la eternidad. Porque una voz como la suya no se apaga. Se transforma en eco, en memoria, una leyenda. Desde este humilde espacio nos unimos al sentimiento global de amor, gratitud y respeto hacia una mujer que cambió la historia de la música latina. Si estás leyendo estas líneas, toma un momento, escucha una de sus canciones y deja que su voz, aunque tenue, te abrace una vez más. Miriam Hernández, el dolor silencioso de una diva que nunca se rindió. En el escenario su voz era fuerza. En la intimidad del hospital, su cuerpo era fragilidad. Así ha sido la doble vida de Miriam Hernández durante los últimos años. Una batalla silenciosa, dolorosa, pero profundamente digna, en la que la cantante chilena no solo ha desafiado los límites del cuerpo humano, sino también los de la esperanza. Muchos la conocen por sus baladas eternas, por esa manera única de acariciar el alma con cada verso. Pero pocos saben o se atreven a preguntar lo que realmente ha estado enfrentando tras bambalinas. Porque mientras el público aplaudía sus presentaciones, Miriam se debatía entre tratamientos agresivos, cirugías invasivas y noches interminables en las que el sueño era más una tregua que un descanso. Cuando el diagnóstico llegó, no lo hizo con discreción. Fue un golpe seco, un recordatorio de que la vida puede cambiar en un segundo. Cáncer. Un término devastador para cualquiera, pero especialmente para quien vive del aliento, del diafragma, de las emociones. Sin embargo, ella no permitió que el miedo tomara el control. Con una determinación feroz, comenzó una serie de tratamientos que habrían quebrado a cualquiera. Sesiones de radioterapia extenuantes, operaciones complejas, dolores físicos inimaginables, pero siempre, siempre con la frente en alto. La enfermedad no solo amenaza el cuerpo, también va deshojando la identidad. Pero Miriam se aferró a lo único que la había definido desde niña: la música. Cada vez que salía al escenario, aun con los efectos secundarios marcados en el rostro y en la voz, lo hacía con la pasión intacta. Era como si, por unos minutos, lograra borrar la enfermedad con una canción. Y frente al público, jamás permitió que la compasión reemplazara al respeto. Nunca pidió lástima, todo lo contrario. Con esa voz suave pero firme, solía decir: no me voy a rendir, ni por mí, ni por ustedes. Mientras pueda cantar, voy a vivir. Eran palabras que perforaban el alma de sus seguidores, porque no eran solo promesas, eran actos. Con cada presentación, con cada aparición pública, demostraba que no se trataba de una estrella caída, sino de una mujer que elegía brillar incluso en medio de la oscuridad. Detrás del telón, sin embargo, la historia era otra. Los médicos ajustaban tratamientos constantemente, buscando alargar lo inevitable. Su sistema inmunológico, cada vez más frágil, las visitas al hospital se volvían rutina. Aún así, nunca hubo quejas, solo silencio y resistencia. Amigos cercanos aseguran que una de las frases que más repetía en privado era: yo no soy una víctima, soy una luchadora. Y esa frase resume con precisión el espíritu de Hernández, porque no vivió su enfermedad como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar que el coraje puede tener rostro de mujer.
no podemos ignorar el dolor físico. Fue real. Fue constante. Hubo momentos en los que incluso respirar era una conquista. Pero ni siquiera en sus peores días renunció a su rol de inspiración. Muchos artistas, cuando enfrentan enfermedades graves, optan por el retiro. Ella, en cambio, decidió enfrentarlo en público. No por egolatría, sino por amor. Amor a su carrera, amor a sus fans, amor a una vida construida con esfuerzo, nota por nota. Hoy, hablar de Miriam Hernández no es solo recordar a una cantante. Es hablar de una sobreviviente. Una mujer que, con cada cicatriz, escribió un verso nuevo. Que, en medio del dolor, eligió seguir siendo faro, que no se rindió cuando todo decía que debía hacerlo. Las redes sociales, que tantas veces se convierten en tribunales implacables, fueron en su caso el espejo de un cariño auténtico. Miles de mensajes de apoyo, videos de fans cantando sus canciones como tributo, historias compartidas de personas que encontraron en ella un motivo para seguir adelante, porque su lucha, sin proponérselo, se convirtió en símbolo. ¿Y cómo olvidar aquellas palabras que dejó una y otra vez, como un testamento emocional? La música me salva. Ustedes me salvan. Si me ven sonreír es porque estoy viva. Y mientras esté viva, seguiré amando este escenario. Esas frases, dichas entre tratamientos, entre lágrimas contenidas, resumen el legado de una artista que nunca permitió que la enfermedad apagara su voz. Que entendió que la verdadera fortaleza no está en ocultar el dolor, sino en caminar con él, transformarlo y compartirlo. Hoy, su historia merece ser contada no como un drama, sino como una oda a la resistencia. Porque Miriam Hernández no solo sobrevivió, enseñó a vivir. Mostró que el arte, cuando nace del alma, es más fuerte que cualquier diagnóstico. Y que hay batallas que se pierden en el cuerpo, pero se ganan en el espíritu. Y tal vez cuando algún día alguien escuche una de sus canciones sin saber todo lo que hubo detrás, lo único que perciba sea belleza. Pero los que conocen su historia sabrán que esa belleza costó sangre, llanto y un amor inmenso por la vida. El último suspiro de Miriam Hernández. La desgarradora despedida que rompió millones de corazones. Cuando el silencio se vuelve más estruendoso que cualquier canción, es porque algo profundo y doloroso ha sucedido. En los últimos días, el mundo del espectáculo latinoamericano se ha sumido en una especie de luto anticipado. Una pausa emocional difícil de asimilar. Y todo comenzó con una grabación breve, pero imborrable, que dejó una huella eterna en los corazones de quienes crecieron con la voz apasionada de Miriam Hernández. La estrella chilena, ícono indiscutible del pop romántico en español, cuya voz fue el telón de fondo de tantas historias de amor, rompimientos y reconciliaciones, se encuentra hoy en estado de coma profundo. Y en medio de ese abismo de incertidumbre, emergió un mensaje, su última grabación, que muchos ya consideran un testamento del alma. Un susurro grabado antes de que el tiempo se detuviera para ella. Si esta es la última vez que me escuchas cantar, recuerda que siempre amé la música. Te amé a ti, como el último aliento de mi vida. Una sola frase, una sola línea, pero suficiente para estremecer a millones. No es fácil escribir sobre alguien que, aunque aún respira, ya comienza a convertirse en leyenda. Miriam no solo cantaba, ella vivía cada verso, cada melodía. Su carrera fue un testimonio constante de entrega emocional, de una sensibilidad artística que pocos logran transmitir con tanta autenticidad. Un mensaje que paralizó las redes. La noticia se filtró en las primeras horas de la mañana. Nadie lo esperaba. Nadie quería creerlo. En cuestión de minutos, la frase comenzó a circular en redes sociales como si se tratara de un mensaje cifrado del más allá. Fanáticos de toda Latinoamérica colapsaron emocionalmente. No era solo un adiós anticipado. Era la confirmación de que algo muy grave estaba ocurriendo tras bambalinas. El audio fue difundido por una fuente cercana a la familia, con autorización expresa, como un acto de amor hacia su público.
Se trataba de un mensaje grabado semanas antes de su hospitalización, como si, de algún modo, Miriam supiera que se acercaba una despedida. Algunos lo calificaron como premonitorio, otros como poéticamente cruel. Pero todos coincidieron en algo. El dolor era real. Sí, la salud que se fue apagando en silencio. Durante los últimos meses, los rumores sobre el estado de salud de la cantante eran persistentes, aunque vagos. Miriam, siempre discreta, se alejaba de los focos mediáticos, manteniendo su vida personal bajo llave. Las apariciones públicas se hicieron escasas, las giras se pospusieron y las redes sociales empezaron a mostrar una ausencia alarmante. Detrás de esa calma aparente, se libraba una batalla silenciosa. Una enfermedad degenerativa, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente, comenzó a deteriorar su sistema nervioso central de manera agresiva. Las fuentes médicas más cercanas describen su estado actual como delicado y sin respuesta neurológica espontánea. El coma llegó de forma inesperada, pero no fue repentino. Fue la consecuencia de semanas de declive progresivo, de una lucha invisible que pocos conocían. El último concierto de Miriam, realizado en Lima, Perú, fue una mezcla de euforia y nostalgia. Ahora, al revisitar aquellas imágenes, los fans notan detalles antes invisibles. La voz quebrada, las pausas más largas, los gestos melancólicos. Todo estaba allí, pero nadie quiso verlo. ¿Un adiós definitivo? La pregunta que todos temen formular en voz alta es si este es realmente el fin. Médicamente, los especialistas no se atreven a dar un pronóstico definitivo. Hay momentos de estabilidad, ligeras respuestas reflejas, pero no suficientes para hablar de recuperación. La familia, por su parte, ha pedido respeto y silencio, pero el clamor del público es tan inmenso que las muestras de apoyo no dejan de multiplicarse. Velas encendidas frente a hospitales, vigilias espontáneas en plazas de Santiago, Lima, Ciudad de México y Miami. Las estaciones de radio han vuelto a reproducir El hombre que yo amo y Huele a peligro con una frecuencia que recuerda sus años dorados. Pero ahora no se escuchan con alegría, sino con una emoción contenida, como quien se aferra a los últimos recuerdos. La dimensión de un legado. Más allá de la tragedia, lo que está ocurriendo con Miriam Hernández es un fenómeno que muy pocos artistas logran alcanzar en vida: convertirse en símbolo. Su voz, su presencia y ahora su mensaje final la han elevado a un nivel de conexión emocional pocas veces visto en la música latina. No es solo nostalgia, es una sensación de pérdida colectiva, como si una parte de nuestra historia sentimental también se apagara con ella. Porque Miriam no fue solo una cantante. Fue la banda sonora de miles de vidas. Sus canciones estuvieron presentes en bodas, rupturas, funerales, reconciliaciones, y ahora, en su posible partida, vuelve a unirnos en una sola emoción: el llanto. Una despedida digna de su grandeza. El mensaje grabado, ese suspiro convertido en audio, ya se estudia como un documento histórico de la música romántica. Muchos expertos coinciden en que, más allá de su brevedad, encierra una carga simbólica gigantesca. Es el cierre perfecto de una carrera construida sobre la verdad emocional, el amor por el arte y la lealtad inquebrantable hacia su público. En estos momentos, mientras los médicos hacen lo posible por mantener su cuerpo con vida, su alma ya habita otro lugar. Uno lleno de canciones, de recuerdos, de versos que ahora suenan más tristes, pero también más eternos, porque si esta fue, en efecto, la última vez que la escuchamos cantar, entonces no cabe duda, Miriam Hernández ya se ha convertido en inmortal. La verdad jamás contada, el hijo de Miriam Hernández revela lo que nadie sabía. En el silencio que envuelve la despedida de una gran artista, a veces emergen verdades que jamás fueron dichas en vida. Secretos guardados con la delicadeza de una madre que prefiere hablar con la música, no con las palabras. Esta es la historia detrás del telón. La cara más humana y conmovedora de una leyenda de la música latina. Miriam Hernández. Durante años, su voz llenó escenarios.
rompió fronteras emocionales y puso palabras a los sentimientos de toda una generación. Pero había algo que pocos sabían. Incluso cuando la salud ya no le permitía cantar con la fuerza de antes, Miriam no dejó de componer. Ni un solo día. Esa revelación no vino de una nota de prensa ni de un documental oficial. Vino del testimonio más íntimo y conmovedor que alguien podía ofrecer. Su propio hijo mayor. En una entrevista reciente, cargada de emoción y pausas que decían más que las palabras, él compartió lo que muchos fanáticos jamás imaginaron. Mi madre nunca dejó de escribir música. Aun cuando ya no podía cantar, seguía componiendo. Era su forma de seguir hablando con el mundo, aunque en silencio. La entrevista, que inicialmente no parecía más que un homenaje familiar, se convirtió rápidamente en un documento profundamente revelador. Lo que comenzó con recuerdos entrañables fue escalando hacia una verdad que Miriam había mantenido en la sombra. Decenas de grabaciones inéditas, cuidadosamente guardadas, como cartas escritas desde el alma, esperando quizás el momento justo para ver la luz. Es como si hubiera querido decir adiós, pero sin hacerlo de frente, confesó el hijo. Cada canción que dejó sin publicar suena como una despedida silenciosa, como un abrazo invisible que nos dejó para cuando ella ya no estuviera. Estas palabras no solo conmovieron al público, sino que también cambiaron la narrativa alrededor de sus últimos años, porque mientras muchos pensaban que se había retirado en silencio, la verdad era otra. Seguía viva en cada nota, cada letra, cada idea musical que dejaba plasmada con una disciplina casi ritual. Pero, ¿por qué nunca compartió esas canciones? ¿Por qué alguien como Miriam, que entendía como pocos el poder de la música, decidió guardarse ese universo para sí misma? Las respuestas no son sencillas, pero comienzan a esbozarse con el retrato que su hijo traza de ella. Una mujer profundamente reservada, pero intensamente creativa. Mamá era más fuerte de lo que la gente cree, pero también más sensible. Tal vez pensó que el mundo no estaba preparado para oír esas canciones, o quizás era su forma de protegernos. En esas grabaciones, según él, no hay solo notas musicales, hay confesiones disfrazadas de melodías, hay emociones crudas, miedos convertidos en versos, y una mirada profunda hacia su propia existencia. Es, en esencia, el diario íntimo de una artista que nunca quiso dejar de crear, aunque el cuerpo comenzara a rendirse. Una de las canciones más fuertes, dice él sin poder contener las lágrimas. Habla del tiempo que se escurre entre los dedos, de las palabras que no se dijeron y de los abrazos que se dieron tarde. Cuando la escuché por primera vez, entendí que ella sabía. Sabía que el final estaba cerca, pero no lo decía, lo cantaba. Esta dimensión desconocida de Miriam Hernández, la de la compositora secreta, la madre que escribe canciones como legado emocional, no solo reconfigura su imagen pública, la humaniza. El deporte a su imagen, promover sus intereses, consolidar alianzas geoeconómicas. Y para lograrlo necesita que el Madrid, con su independencia, su orgullo y su poder, se pliegue. Pero se equivocan, porque el Real Madrid no ha llegado hasta aquí para rendirse. No ha conquistado Europa para inclinar la cabeza. No ha hecho historia para aceptar chantajes. Como dijo una vez su presidente, este club nació para desafiar lo imposible. Por eso, esta batalla no es solo del Madrid. Es de todos los que aman el fútbol sin manipulaciones. De quienes creen que la grandeza no se compra, que se gana en el campo, con esfuerzo, con pasión y con respeto. Así que si tú también sientes que algo huele mal en este torneo, si crees que el club que dio al mundo noches inolvidables está siendo traicionado, suscríbete a Conexión Bernabéu. Déjanos un like y comparte esta verdad con todos los madridistas del planeta. Porque sin el Real Madrid, el Mundial de Clubes no es más que una feria sin alma. Y eso ni la FIFA debería permitirlo. El complot contra el Real Madrid. ¿La FIFA quiere borrarlo del Mundial de Clubes? 21 de junio de 2025. Un día cualquiera para muchos, pero no para el madridismo.
porque lo que se está gestando en los pasillos del fútbol internacional no es una simple disputa deportiva. Es una batalla de poder, una guerra silenciosa entre el club más laureado del planeta y la institución que debería proteger el juego. El Real Madrid no solo compite por títulos, hoy pelea por su dignidad. Y en el centro de todo esto, una figura omnipresente, Gianni Infantino. No se trata de una teoría conspirativa sin fundamento. Las señales son claras y cada movimiento parece calculado. Arbitrajes polémicos, decisiones administrativas contradictorias y un calendario diseñado para desgastar. Todo apunta a un objetivo: debilitar al Real Madrid en el Mundial de Clubes. ¿El motivo? Su influencia, su grandeza, su historia, todo aquello que la FIFA ya no puede controlar.